En la obra de imágenes que precederá del fin del mundo, se narra la vida de Maquina, la joven indígena del estado de Hidalgo, que una vez cruzando la frontera hacia el país vecino, es torturada por la patrulla fronteriza. Su visión y su temple indígena determinan: ustedes, los que nos llaman a nosotros los harapientos, los hambrientos, los muertos de hambre, somos los que realizamos el trabajo que sus finas manos jamás podrán realizar. Nosotros, los migrantes, somos los responsables de que ese país de la Unión Americana no se derrumbe a pedazos. Señores del jurado calificador, compañeros de la palabra libre, señoras y señores, para hablar de la migración de jóvenes indígenas en América Latina, tendría que sustentar que la migración ha existido desde que el mundo es mundo. En este sentido, tendríamos que contextualizar el sector indígena en América Latina, en el nombre de los huatuzos, de los tipiles, de los guaraníes, de los mayas, que en la zona geográfica de Sudamérica y Centroamérica viven una de las más grandes marginaciones y pobreza existente en el continente hemisférico. Bajo estos factores, los flujos migratorios se dan en Sudamérica hacia el país de Argentina y Brasil, en Centroamérica, que cruzan la situación de la frontera chiapaneca hacia el Estado mexicano, y los mexicanos que cruzamos hacia el país vecino. En este sentido, el discurso de la migración ha sido un tema tan sensible que ha provocado la violación de los derechos humanos, que ha ocasionado los desplazamientos por circunstancias de la guerra, como lo viene siendo la guerrilla en Centroamérica en el caso de El Salvador, o bien la guerrilla acontecida en el estado de Chiapas en la década de los 90. Pero también las circunstancias de carácter económico, por buscar nuevas oportunidades de desarrollo, por poder llevar el pan y la sal sobre la mesa a las familias indígenas que viven una de las más grandes y precarias pobrezas existentes en el mundo. Sin embargo, ¿cuál sería el discurso internacional en este sentido? Se ha declarado el Día Internacional de la Lengua Materna, se ha declarado la protección de las culturas indígenas a través de los tratados internacionales, se ha hablado de las metas del milenio, que entre una de ellas es erradicar la pobreza, la mortalidad infantil, las circunstancias del hambre, pero sin lugar a dudas, señoras y señores, verdaderamente estas condiciones de parámetros internacionales no han logrado aterrizar en la realidad de las culturas indígenas de México, de Centro y Sudamérica. Esto obedece principalmente a que pareciera ser que el discurso indigenista únicamente sirve para engalanar los murales de los museos y palacios de las principales ciudades. Ha servido únicamente como el discurso de adorno político a nivel internacional, pero la realidad de una política pública que verdaderamente se sustente en los derechos de educación, de salud, de vivienda, para poder satisfacer las necesidades básicas en un ambiente de inclusión intercultural que permita que estas comunidades sean insertadas al proceso de la globalización, es una agenda pendiente. Por otro lado, los acuerdos migratorios son los que más violación a los derechos humanos han ocasionado. Este país que se ha convertido en candil de la calle y oscuridad de su casa, porque por un lado, ante la reforma migratoria del presidente Barack Obama, exigen justicia para los connacionales mexicanos y para el flujo migratorio de los jóvenes, pero en el sur, señoras y señores, la patrulla fronteriza mexicana violenta los derechos humanos de los centroamericanos. En este sentido, el discurso de dignidad humana, el discurso de justicia y libertad sobre una de las principales culturas herederas de nuestra historia, que son verdaderamente las venas abiertas de nuestra América, de las que nos habla Eduardo Galeano, son un discurso inmortal que debe continuarse por factores de justicia, porque los que viajan en tren no llevan más equipaje